y el tema de hoy va a ir en relación a la violencia. Ok. Por mientras se van conectando los demás, pues aquí hay algunas noticias que los medios de comunicación escritos nos han compartido en los últimos años y las pongo aquí para que ustedes vean cómo los mismos medios sirven para causarnos mayor ansiedad, mayor miedo y mantenernos en zozobra. Bien, ahí tenemos la portada de un día lunes. Matan y queman a 3 jóvenes. Ultiman profesora y hieren a su esposo. En otro diario del país. Encapuchados incendian bus. Citan abogada solo para matarla. Tenemos también lo que le sucedió al joven Carlos Kula y pues a una colega ya fallecida, que en paz descanse, que fue agredida en una Semana Santa en un bus interurbano entre Tocoa, que venían saliendo de Tocoa, Silvia. Muy bien, y una más reciente, esto creo que fue a inicios de este año o el año pasado, esta joven que ustedes ven aquí era una residente de pediatría en una universidad, en un hospital mexicano, que lamentablemente sufrió bullying y sufrió acoso laboral y tomó la decisión de suicidarse a consecuencia de la violencia que estaba viviendo. Esto es más relacionado con nosotros, probablemente son imágenes de 2017, 2018, incluso 2019, enfrentamientos entre la policía y algunos muchachos que no están de acuerdo con la forma en que se ha llevado al país en la situación actual. Esas otras imágenes. Y esta, pues, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, creo que si no fue el día de ayer, fue el día de hoy, un video que se popularizó en las redes sociales, que de una golpiza que recibió un delincuente en un microbús en México, no sé si lo vieron ya. Sí, ayer lo vimos. Correcto, y que es Buenísimo. buenísimo, por cierto, que muchacho de este caramba. Pues realmente, Marvin, de repente, si nos estamos sumergidos en tanta violencia, en tanta indefensión, nos sentimos tan vulnerables y sentimos que nadie nos puede ayudar y nadie nos quiere ayudar al pueblo en general, que este tipo de videos pues nos trae un poquito como de alivio, pues, si es a lo que te puedes referir, ¿verdad? Sí, ahí se vio y de repente uno se puede poner del lado de esos muchachos que le pegaron la golpiza a este delincuente, porque así nos podríamos sentir todos. Y en algunas ciudades o algunos pueblos linchan a los ladrones y a los abusadores, a los violadores. Muy bien. El tema de hoy es violencia. Y esta definición es larga de la Organización Mundial de la Salud, pero la vamos a resumir ahí más o menos en lo que está en negrita. La violencia es el uso deliberado, intencional de la fuerza física o del poder, ya sea en forma de amenaza o en forma de una acción. Y la violencia va dirigida hacia uno mismo, ejemplo, las automutilaciones, los intentos suicidas y los suicidios consumados, a una persona, como la violencia obstétrica, como la violencia doméstica, como los actos de lujuria, como el bullying, el acoso laboral, pero también hacia la comunidad. Y la corrupción también es un tipo de violencia. Tal vez no la vemos así, pero sí nos violentan. Cada vez que se hace un acto corrupto, cada vez que no se hace lo correcto
hurto, cada vez que se roba, cada vez que se pone en precario la vida o la situación de un equipo de salud, de un grupo de estudiantes, de un grupo de jóvenes, están cometiendo violencia. Probablemente no lo vemos de esa manera porque lo asociamos muchas veces a lo que es agresión física o psicológica. Bien. La prevención de la violencia es un tema prioritario en la salud pública. Hoy por hoy lo vemos como parte de la agenda de las organizaciones. Tenemos pues todos aquellos organismos o ONG que andan buscando la igualdad de género, reduciendo la violencia hacia las personas de raza negra, como lo que sucedió hace unos meses en Estados Unidos, como todas las personas comenzaron a rebelarse contra un sistema por una agresión que había sufrido un estadounidense de raza negra, como también el bullying se está volviendo un tema bastante importante dentro de las escuelas y cómo prevenirlo, el acoso laboral. Entonces se vuelve un tema prioritario. La violencia causa ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. Es cierto que estamos en una situación bastante difícil actualmente, pero esto solo vino a agravar más una situación que ya el país estaba viviendo. ¿Cuántas pulperías, cuántos mini mercaditos, cuántos puestos lastimosamente se perdieron a consecuencia de la extorsión y el pago de la renta a las maras? No sé si recordarán ustedes en los primeros meses del confinamiento, en las primeras semanas de confinamiento, cómo un muchacho que había perdido su trabajo comenzó a vender jugos y cuestiones de esas en una calle popular de San Pedro Sula, y ahí llegaron los ladrones y además de robarles, pues le quitaron la vida. No sé si recuerdan esas noticias, fue en los primeros, creo que fue entre marzo y abril de este año. Y eso nos duele, nos llena de indignación y nos hace sentirnos aún más vulnerables. Bien. Pero lastimosamente la sociedad se ha desensibilizado ante la violencia. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo actuaba la gente cuando de repente hace unos años atrás, hace 5, 6, 7 años atrás, encontraban un costalado en alguna calle? ¿Qué decía la gente? ¿Cuál era la reacción de ellos? Era como bien alarmante, así decían, o sea, ellos se asombraban de que, uy, qué barbaridad y todo, y ahora es como, ah, otro más, nada Otro más. más, correcto. Y comenzamos a decir, a saber en qué andaba ese muchacho. Es que nada bueno debería haber andado, o a esa mujer la abusaron, y esto es algo que sucede, la abusaron sexualmente, sí, por andar en malas compañías, o por andar bebida, o por andar con esa vestimenta. Entonces, lamentablemente, nosotros nos vamos desensibilizando ante todos los actos violentos. ¿A través de qué? Del narcotráfico. Para algunas personas el narcotraficante se ha vuelto su antihéroe o su referente antisocial. Los jóvenes juegan a ser narcotraficantes, juegan a ser ladrones, juegan a hacer ese tipo de cuestiones. Pues ya muchos jóvenes ya no quieren tener una carrera universitaria donde tengan que esforzarse durante 6, 8, 10 años, 11 años, sino que se van por el camino más fácil, lamentablemente. Cada vez los medios de comunicación comparten o publican novelas asociadas al narcotráfico. Tenemos la Viuda Negra, tenemos El Señor de los Cielos, tenemos Las Muñecas de la Mafia, tenemos La Reina del Sur, y así van surgiendo más películas que lo que hacen es como normalizar ese tipo de conductas, ese tipo de comportamientos y ese tipo de acciones. Hay mayor número de armas de fuego y esto pues nos brinda cierta seguridad, pensando que teniendo una pistola en nuestros hogares podemos defendernos de los delincuentes. En mi caso particular, yo digo que con esa misma me pueden dar.
Desigualdad social, y esto se ve cada vez más frecuente, el desempleo, que cada vez se vuelve un tema mucho más cercano a nuestras familias, a nuestras colonias, a nuestras sociedades, y la desensibilización ante la violencia por lo que ya hemos visto. Siempre tenemos, aparece alguien muerto, siempre decimos es que andaba en malos pasos, siempre decimos a saber en qué vueltas andaba, por andar en la calle a esas horas, y lo vemos tan lejano. Pero si de repente esto le sucede a un profesor, si yo soy hijo de profesores, si le sucede a un profesor, lo siento cercano a mí. Si de repente asaltan o matan a un docente universitario, a un colega, se vuelve mucho más cercano a nosotros. Y ahí sí como que reaccionamos y nos volvemos más sensibles. Pero mientras no suceda en nuestra colonia, mientras no suceda en nuestro gremio, mientras no suceda en nuestro círculo, probablemente no es con nosotros. Algo así está sucediendo con esta pandemia del COVID. Hacemos chistes, hacemos memes, hacemos burlas, siempre y cuando no sea nuestro primo, no sea nuestra madre, no sea nuestro abuelo, no sea nuestro hermano o no sea yo mismo. Y esto nos está acorralando, nos está encerrando y cada vez vemos que un colega, que un primo, que un compañero de universidad, que un profesor se ha infectado y ahí sí nos alertamos. Otras formas de violencia, las he mencionado, el acoso laboral, el acoso escolar, el bullying. Tenemos también la violencia obstétrica en los hospitales. Tenemos la violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia emocional, que muchas veces comienza en el noviazgo y no nos damos cuenta, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. Bien. La violencia trae consigo problemas emocionales para los que la viven y para los que la miran, ¿verdad? Porque tal vez la violencia no es hacia mí como hijo, pero puede ser la violencia contra mi mamá, contra mi papá, contra mis hermanos mayores, o mi hermano mayor me agrede a mí. Entonces va produciendo en estas personas que viven o que ven la violencia, nerviosismo, inseguridad, inestabilidad emocional y falta de salud mental dentro de la población. Y la violencia que se vive en las calles, la violencia delincuencial, la violencia social, trae consigo inseguridad en la población y los niveles pueden ser muy altos en distintas zonas de la ciudad. Díganme en los lugares donde están, en cada ciudad donde ustedes están viviendo ahorita, un lugar donde ustedes sepan que es violento o que es inseguro para que deambule la persona que no es de ahí. El Carrizal, doctor, aquí en Tegucigalpa. Aquí el Carrizal, muy bien, a ver quién más. El Pedregal, la 3 de Mayo. Correcto, entonces, muy bien. Entonces, lamentablemente, ya vamos conociendo esos lugares donde no nos podemos acercar, donde no podemos ir y preferimos pasar de lejos por ahí. Entonces, ya la gente, antes salían las personas a bailar a los bares, a los cines en las tandas de 11 a 1 de la mañana, pero de repente decían que en los centros comerciales, en los parqueos, los estaban esperando para asaltarlos. Hace unas semanas atrás salió un video supuestamente de un supermercado que habían dicho que era de la colonia, pero creo que era de Bolivia, de Sudamérica, donde una mujer salía del supermercado y en el mismo carro de ella la secuestraron y se la llevaron, pues, se miraban en las videocámaras del negocio. Doctor, ¿no vio el video de los en México que agarraron a un ladrón? Un busito, un rapidito. Correcto, esa es una de las imágenes que puse al inicio de la clase, Brian. Ahí estaba, lo mencioné. ¿Y cómo nos podemos identificar con esos muchachos que andaban en el busito? ¿Cómo, por ahí creo que Marvin fue el que dijo que qué bueno estuvo el video? Pues sí, en una situación en la cual nos sintamos tan vulnerables y tan expuestos y sin que nadie nos defienda porque no creemos en la autoridad, porque no creemos en las leyes, porque no creemos en los policías, pues bueno, tomamos la justicia por nuestra propia cuenta y eso fue lo que hicieron esos muchachos y nos causa hasta cierto grado alivio. Es que eso es lo que se merecen, podríamos decir algunos. Bien,
Las noticias se transmiten por los diferentes medios de comunicación social y a veces son tan evidentes las escenas de violencia, sin ningún reparo, sin ninguna protección, que hace que la gente mantenga mayores niveles de ansiedad y de depresión, de cambios del estado de ánimo e incluso trastorno de estrés postraumático. Y aquí tenemos HCH, que es uno de referencia hace unos años atrás. Canal 36 era con su última hora. Televicentro, que lamentablemente se ha vuelto un canal de esos. Y tenemos que Hubo TV, que muchas veces hacen hasta burlas. Ahí he escuchado algunos videos en los cuales los directores o algunos periodistas o de esos medios de comunicación incitan a la violencia hacia el personal médico, hacia el personal de salud, y pues lamentablemente eso no debería de ser así. Doctor, Mándeme. ¿usted se dio cuenta del relajo que hubo con HCH y el perro amarillo? No. Bueno, básicamente el perro amarillo él transmite por YouTube y por Facebook. Correcto, sí, Entonces, es que es uno de los que más habla y que no tiene tapujos. así es. Y básicamente a él lo habían, bueno, este Maldonado supuestamente lo demandó por YouTube porque usó un video de Maldonado en el canal de él. Y el video de Maldonado era cuando él estaba diciendo como, no, no se pongan a matar en mi horario, maten en otra hora, algo así dijo, no sé si está ese video. Correcto, sí, ese sí lo vi. Bueno, entonces básicamente por eso lo habían bloqueado de YouTube, ¿verdad? Pero ayer precisamente YouTube le volvió a dar los derechos al perro amarillo, entonces ahora está transmitiendo por ahí también. Ah, qué bien. Entonces, si ustedes ven cómo los medios de comunicación a veces incitan a la agresión. Por ahí escuchaba también que de repente pedían que los policías o que la policía militar agrediera a los estudiantes de la universidad por ser, entre comillas, revoltosos. Y esto pues causa, miren, la cuestión es esta, no sé si han visto ustedes La Dictadura Perfecta. Si no, no han tenido oportunidad de ver La Dictadura Perfecta, se las comparto, véanla. Es una crítica bastante cruda y real de cómo se mueven los poderes, no solamente el poder político, sino el poder de los medios de comunicación. Diga, Raúl. La estamos viendo, doctor. Ok, muy bien. Es muy buena y lo estamos viviendo, pues. O sea, los medios de comunicación nos dictan a nosotros de forma inconsciente a quién creerle y a quién no. ¿Por qué la gente está saliendo a las calles? Porque están dando una falsa seguridad, que se han descendido los casos en las ciudades principales. Y eso es mentira. Si ustedes ven, hace unas 2, 3 semanas atrás estaban haciéndose casi 2.000 pruebas diarias. El día de ayer se hicieron alrededor de 1.200 pruebas. O sea que lo que están haciendo ellos es reducir el número de pruebas para darle una falsa seguridad a la población y que salgan tal vez a comprar cosas innecesarias, cosas que no son de primera necesidad. Entonces, los medios de comunicación tienen una influencia en cómo la población observa la realidad. Entonces, no hay que caer en esos juegos. ¿Por qué se incrementa la violencia? Por un sistema de salud con pobre calidad de atención. Y lo vemos, lamentablemente. Un sistema de justicia incapaz de poder controlar y prevenir el delito. Y a veces el pueblo toma acciones como las que se dieron ayer en México, en un microbús, de tomar la justicia por su propia cuenta. Una población con problemas económicos y la existencia de conflictos políticos que desde el 2009 para acá se ha mantenido y que muchas veces ha dividido a las familias y a las amistades. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? En términos generales, vamos a vivir miedo, vamos a vivir inseguridad, vamos a sufrir de ansiedad, angustia y la inestabilidad psíquica y física. Van a haber cambios de conducta y estilos de vida. Optamos por ponerle unas 2 o 3 líneas más de bloques de ladrillo a los muros perimetrales de la casa. Les ponemos vidrio o serpentina para darnos la sensación de que vamos a estar seguros. Tratamos de cerrar nuestras colonias con circuito cerrado o con barrio seguro. Tratamos de jugar dentro de nuestras casas, nuestros hijos o nuestros familiares.
evitamos frecuentar ciertos lugares, ya nadie anda en la calle a ciertas horas por el miedo que nos pueda ocurrir algo. Entonces, ¿y qué nos vende la autoridad? Muchas veces nos vende una falsa seguridad, una sensación inmediata de seguridad, capturas masivas de jóvenes y encarcelamiento de jóvenes delincuentes, que muchas veces no son denunciados. Nadie denuncia. ¿Por qué? Por miedo, porque a la vuelta de la esquina lo pueden soltar y pueden darse cuenta quién les denunció y después tener represalias. Entonces, se mira un video también mencionando, hay un video de HCH donde se mira que están alabando la falsa seguridad de la policía, de la PM, y de repente se ve en el video, porque empezaron a grabar antes, se ve cómo los supuestos delincuentes se bajaban de la misma patrulla, salían corriendo y ahí los apresaban. Entonces, lamentablemente, dan una falsa sensación de seguridad. Abandonamos muchas zonas por temor a ser víctimas de la delincuencia. Ya mencionaron algunas colonias. Pagamos vigilancia privada en algunas colonias también. Y los buenos estamos encarcelados y los malos andan haciendo de las suyas en las calles, en las colonias, en los negocios, en los lugares. Y no voy a mencionar más porque esto queda grabado. Ok. Entonces, vamos identificando lugares como peligrosos, calles o ciudades a las cuales evitamos acercarnos o llegar. ¿Cuáles son las repercusiones en las víctimas? Tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas, y aquí vamos a hablar de trauma vicario, y me refiero al trauma vicario al cual yo pueda experimentar si de repente un colega mío me cuenta cómo lo agredieron, cómo lo macanearon, yo voy a desarrollar miedo y ansiedad porque tengo inseguridad y puedo pensar que yo voy a ser el siguiente. Entonces, tanto los que viven directamente la violencia como los que pueden escuchar las narraciones o ser testigos de los videos pueden sufrir mayor riesgo de ansiedad, de depresión y trastorno de estrés postraumático. Va a llevar a comportamientos alterados y antisociales, como por ejemplo el abuso de alcohol, para mitigar o disminuir la ansiedad, comportamientos suicidas, embarazos no deseados porque los adolescentes son víctimas de abusos sexuales o niñas de 10, 9, 12 años, disfunciones sexuales porque ¿quién va a tener interés de tener relaciones sexuales si está pensando en que lo pueden asaltar o que le pueden abrir el carro o que lo pueden matar? Entonces hay disfunciones sexuales. Enfermedades de transmisión sexual con las agresiones sexuales y conflictos familiares que se puedan dar dentro del hogar. Y más en estos momentos con el confinamiento. Lo mencionaba la vez pasada, no sé si con ustedes, cómo los niños, los adolescentes y las mujeres que no están saliendo a trabajar están viviendo con su victimario, con su agresor, con el abusador sexual dentro de sus casas y no pueden obtener ninguna ayuda, ninguna protección debido a esto. Y con la violencia también hay lesiones permanentes, discapacidades físicas como lesiones medulares, cerebrales o mutilaciones. Y eso también son consecuencias de la violencia. Violencia y trastornos mentales. Esto me parece bien importante porque no todo paciente de psiquiatría va a ser violento. Como lo mencioné, la violencia es un acto premeditado, un acto bien analizado y que la persona ejerce ese grado de violencia con un fin, que dañar al otro. Entonces, hay algunos trastornos de personalidad severos que pueden ser muy violentos y muy agresivos. ¿Alguien recuerda algún trastorno que pueda ser muy violento y muy agresivo? Vamos a ver. Trastornos de personalidad. El límite o disocial. El límite, muy bien, Marvin. El límite es uno que puede ser tanto violento con los otros como violento consigo mismo. El trastorno disocial o antisocial, que es el mismo,
también tiende a ser violento contra otras personas y no tiene el menor reparo. Otro que puede ser violento es el trastorno paranoide de la personalidad, que muchas veces se siente juzgado, se siente dañado, incluso por celos se puede suicidar y antes de eso, pues, provocarle la muerte a su pareja. Cuando ustedes escuchen de crímenes pasionales, que un hombre amputó las manos o las piernas de una mujer, piensen que probablemente puede tener un problema de personalidad paranoide. Estos podrían ser los más productores de violencia, pero víctimas de violencia podría ser la personalidad dependiente, la personalidad evitativa también es víctima de violencia. La dependiente porque no hace nada sin el apoyo de los otros. Otro que puede ser violento y de una forma bien sutil, la personalidad pasiva-agresiva. Esa no va a ser, no va a agarrar un machete, ¿verdad? Pero sí de repente puede tener acciones violentas de una forma sutil. Cuadros cerebrales orgánicos, el retardo mental muchas veces es violento, ¿verdad? Cuando de repente se enamora de una chica y puede no aceptar un no como respuesta y puede agredirla. La psicosis pueden ser violentos. Ustedes han visto algunos cuadros clínicos en las prácticas. Consumo de alcohol y de drogas también pueden ser tanto violentos contra sí mismos o contra otras personas. Bien. Es bien importante considerar los factores psicológicos de la violencia. Y esto lo voy a mencionar de esta manera. Lo que yo veo en mis primeros 5 años de vida van a quedar grabados en mi mente. Tal vez no los puedo verbalizar, pero sí están quedando en una parte de mi mente que se llama inconsciente y una estructura que se llama cerebelo y ganglios basales. Ahí donde está la memoria procedimental. Ahí se considera que puede ser la base neurobiológica del inconsciente del cual hablaba Freud. Lo que yo miré en la relación de pareja entre mis padres, lo que yo vi en mis relaciones con mis hermanos, cómo mis papás me trataban a mí, va a determinar cómo yo voy a percibir el mundo cuando yo esté grande. Aquí en la niñez se construyen los esquemas mentales sobre el mundo, sobre la vida y sobre las relaciones durante la infancia. Si yo me crié en un ambiente violento, de maltrato, de agresiones, probablemente yo voy a entender que eso es normal. Y cuando yo tenga mi novia o tenga mi novio, yo voy a ser o la víctima o el agresor. Y voy a buscar a alguien con una estructura de personalidad o una psiquis muy compatible con lo que yo estoy acostumbrado a vivir. De ahí que digan, yo digo que la vida es una obra de teatro. Cambian los actores, pero son los mismos personajes. Si yo viví violencia en mi casa, probablemente yo voy a ver violencia en mi trabajo, voy a vivir violencia en mi relación de pareja, voy a vivir violencia. Si yo me sentí víctima en mi niñez, probablemente yo voy a convertirme en víctima en la vida adulta o me puedo convertir en un agresor. Ya lo vimos en las primeras clases de tema de familia. Entonces, pienso inconscientemente que probablemente esto va a cambiar con el paso del tiempo. Un niño que ha sufrido experiencias de maltrato tiene dos opciones, ser agresor o ser víctima. Y existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y los comportamientos violentos. Si yo sufrí maltrato físico en mi niñez, o maltrato psicológico, o maltrato sexual, yo voy a reproducir ese mismo comportamiento en mi vida adulta, ya sea con mis hijos, ya sea con mi pareja, ya sea con mis subalternos. Entre menos inteligente soy yo, probablemente más fácilmente voy a actuar de una forma violenta. Eso es bien importante. Entre más coeficiente intelectual tenga y más inteligencia emocional maneje, mucho menos violento voy a ser. Voy a tener otros mecanismos por los cuales yo voy a poder lograr manejar mi frustración. Factores sociales de la violencia.
Es bien importante el trato de los padres hacia los hijos. Yo no estoy de acuerdo con el castigo físico de los padres hacia los hijos. La experiencia de maltrato y la naturalización de la violencia y el respeto a las normas y de lo que es correcto versus lo que es incorrecto. El maltrato físico no funciona porque lo que hace la mente es disociarse, se separa del cuerpo y de repente los padres pueden decir, yo le pego unos fajazos, le pego a este cipote y se pone morado, se queda ido y de repente le dice, porque está disociado, porque su mente no soportó ese dolor y se desconecta del cuerpo. Naturalización de la violencia a través del castigo físico. Yo no puedo tratar que mis hijos no se peleen o que mis hermanos no se peleen si yo los corrijo a punta de un fajazo o a punta de un leño. Y si yo miento como padre, como adulto miento, le estoy enseñando a mis hijos, a mis menores, a mentir, y lo ven como algo normal, como algo correcto. Bien, cuando la justicia, cuando el sistema legal no es suficiente como para darle respuesta a la población que vive injusticias, entonces la población utiliza los medios agresivos como métodos para restablecer la justicia. Y vemos noticias de pueblos donde ladrón que agarran, ladrón que macanean, ladrón que matan, ladrón que queman, o que se le entregan a la policía todo golpeado. Y ahí así aparece la policía a buscar a esos ladrones. Bien, y ya para finalizar, ¿cómo podemos prevenir la violencia desde varios aspectos, desde varios campos? Desde el punto de vista familiar, jóvenes, descartar el castigo físico. Podemos utilizar, por ejemplo, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Si este muchachito es violento o es malcriado, entonces voy a utilizar un reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir esto? No vas a jugar o no vas a ver televisión durante 30 minutos, durante una hora. No voy a castigar a mi hijo durante una semana o durante un mes porque a mí se me va a olvidar y él no lo va a entender. Entonces, procurar 30 minutos, 60 minutos de castigo con lo que más le guste a él. Juego de video, celular, consola, iPad, todo eso. Y si el niño se porta bien, entonces le voy a dar una retroalimentación positiva. Puede ser un confite, puede ser una paleta, puede ser un chocolate, puede ser un juguetito. Buscar solucionar los problemas en casa de una forma razonada y asertiva, pidiéndole sin gritos qué fue lo que sucedió, con argumentos. Y eso le ayudamos al niño para que pueda reproducirlo en su escuela y en otros ambientes. A través del nivel educativo, las escuelas tienen un importante rol implementando programas de prevención en la escuela. No veamos el bullying, el acoso como algo normal y cosas de hipótesis porque realmente no es así. El bullying solamente representa la violencia que ellos viven en su comunidad o en su hogar. Trabajar en habilidades sociales, que es bien importante. Podemos enseñarles a meditar, a practicar yoga, a buscar otras alternativas para solucionar los problemas. Reevaluación cognitiva. Por ahí decían las palabras no descalabran. Proteger a nuestros niños y no enseñarles a niños que si el vecinito me pega o si el compañerito me pega, devolverle uno más fuerte vos, porque si venís llorando, yo te voy a pegar uno más fuerte para que llores con razón. No, esas no son formas de mejorar la situación. Inoculación del estrés, aprender a manejar el bullying, el acoso. A nivel de medios de comunicación, enseñar habilidades necesarias para la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad, y que ellos tengan medidas que sirvan para poder dar las noticias de una forma que no transgreda la sensibilidad de las personas y que tampoco causen traumas. Y a nivel económico, que tal vez es lo más difícil en nuestro país, reducir la marginalidad y la pobreza y ayudar con medidas políticas que no solamente se queden a nivel de papel, sino que a nivel de acción, con medidas políticas, medidas legales y medidas financieras. Estos jóvenes es el tema que les traía el día de hoy. No sé si tienen comentarios, no sé si tienen alguna duda.
Buenas tardes, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho, compañero. Una pregunta así como, no sé, como consejo quizás. Ciertamente vivimos en un país lleno de violencia, que estamos constantemente, em, que en todos lados lo miramos, en las noticias, en las redes sociales, salimos y desgraciadamente incluso en las calles. Y otras personas incluso en su hogar, ¿no? En su casa, que debería ser el lugar donde estar protegidos, pero a veces no. ¿Qué consejos podría darle a una persona que, bueno, a una persona que está constantemente expuesta a esta violencia de una manera reiterada y que ya está para no repetir ese patrón, pues, en su vida? Muy bien, esto es bien importante. Gracias, Cristian, por tu participación. ¿Qué necesitamos? Ok, estamos expuestos a la violencia a través de los medios de comunicación, bien dices, a través de lo que vemos en los vecinos. Pues lo primero es trabajar desde los niveles iniciales con los niños. Procurar que los niños aprendan otras formas de resolver los problemas sin golpes. Yo como adulto no voy a golpear a mis niños, no los voy a insultar, no voy a estarles diciendo que mejor hubiese parido un rollo de alambre antes que parirte a vos, o vos me desgraciaste en la vida, o vos sos un inútil, o vos no servís para nada, porque eso queda grabado en la mente de los niños. Entonces, esa es una forma de violencia también, y los niños cuando crecen van aceptando ese tipo de comportamientos, van aceptando y se van sintiendo eso, entonces no aspiran a más. Reducir lo que vemos, ser mucho más selectivos con los medios de comunicación a través de los cuales nos informamos, hacer una campaña con nuestra familia para que no vean ese tipo de canales, para que no despierten el morbo, porque muchas veces la gente despierta el morbo con ver cuántos muertos hay a través de los medios de comunicación. Educar a nuestra familia, educar a nuestros vecinos, educar a nuestra comunidad en estos temas. De ahí que en las escuelas surge la escuela para padres. Pero también, si yo siento que yo soy una víctima, buscar ayuda. Y si siento que la violencia me está afectando y me está causando disfuncionalidad, buscar ayuda profesional para resolver mi propio conflicto, para mejorar mi estado de salud mental y así tal vez puedo defenderme más de la violencia que está a mi alrededor. Vivimos en un país violento, sí, pero depende de nuestra resiliencia, depende de nuestras habilidades. Y si no tenemos esas habilidades sociales, pues hay que aprenderlas a desarrollar para defendernos y buscar otros mecanismos más sanos para poder salir adelante. Educar, educar a los niños, educar a nuestros jóvenes, educar a nuestros familiares. Y si no podemos educar a nuestros familiares, pues tomar decisiones importantes y de repente denunciar a nuestros agresores, denunciar a nuestros familiares. Y a veces se denuncia, pero la misma esposa o el mismo hijo sale a defender a su papá y sale a defender a su pareja y quita la denuncia. Entonces, explicarle a eso a ellos también. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Se me está terminando el tiempo, jóvenes. Si tienen alguna duda, no olviden que está la Classroom para poner su observación, para poner su comentario. Y yo les pido que se sigan cuidando, que sigan protegiendo a su familia y que sigamos, pues, si creemos en un ser superior, pidiéndole a Dios que nos guarde de esta enfermedad, que guarde a nuestras familias y que esto pase pronto. Un abrazo, jóvenes, y cualquier cosa yo estoy a la orden. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Cuídense, muchachos. Igualmente.